Arteak lotzen ditu, baita gure artea sariek ere. Ana Laura Alaez eta June Crespo artistak dira. Adelina Moya arte irakaslea eta historialaria. Me parecía como absurdo que yo, que era una mujer y estaba dando clase a una mayoría de mujeres, estuviera hablándoles de Jeff Koons, Picasso, el otro y alguna mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo haces un equilibrio? Pues dije, pues no, a poner una asignatura de mujeres artistas, así de claro. Ekimen honi esker, sarikide dituen bi artistak errazago iritsiko dira arte ederretako ikasleengana, hain zuzen ere euren fakultate izandakoan Euskal Herriko Unibertsitatean. Por ejemplo, algo que me marcó fue acabar la carrera y recién acabar, pues me pasé todo el verano en Arteleco en un taller y no sé, que creo que los últimos años es cuando estoy adquiriendo más conciencia de en qué terreno estoy trabajando, para dónde quiero ir. Irudien erreprodukzioarekin esperimentatzeagatik saritu dute besteak beste artista nafar gazte hau. Me faltaba algo con esas imágenes, entonces era como la manera de recuperarlas y de sí darles como un valor para que pudieran seguir siendo ellas mismas, pero para mí tuviera un interés el objeto que yo había fabricado, algo así. Sí que hay algo para mí importante que tiene que ver con articulaciones en los objetos que tienen que ver con articulaciones corporales físicas muy concretas o con sensaciones. Ana Laura Alaez bilbotarraren karrera urrunagotik dator eta nazioarteko proiekzioa izan du dagoeneko. Ekarpen handia egin dio eskulturari eta moda bezalako alorretan esperimentatu du. Aunque haga una imagen o esté trabajando en una idea antiescultórica, en el fondo siempre necesito la forma y la estructura, ¿no?, para poder expresarlo. Una escultura estaba hecha de hierro, de acero, de hormigón, de madera, pero para mí los materiales, yo decía, pero ¿y dónde se habla de la parte oscura del ser humano, no? Admito que cuando empecé a tener un cierto reconocimiento al principio de mi trayectoria, yo quería celebrar, no sé, que de pronto me decían, no, tú eres artista. Hainbat emakume artistaren lana berreskuratzen aritu da urteetan Adelina Moya. Marie Blanchard era dura por su físico, se fue a París, pero es verdad que cuando intentó lo de dedicarse a ser profesora de dibujo, lo tuvo imposible porque se le reían, entonces sí, fueron... Pero luego yo creo que en París pasó por épocas muy interesantes, en París ella triunfó. Hay una cosa desde el pasado y es que a la mujer artista a lo mejor se la reconocía mucho en su momento, si es que realmente lograba destacar, pero después se la olvidaba más fácilmente. Baina Kordobako irakasle honek ez ditu emakumeak bakarrik ikertu. Bere lana ezinbestekoa izan da Euskadiko artearen eta batez ere abanguardiako hainbat artistaren historia osatzeko. Yo vine aquí al País Vasco justo que estaba terminando mis estudios. Y también para mí fue descubrir un mundo. Mi padre era un profesor depurado por el franquismo, o sea, el típico profesor republicano de literatura. Entonces, yo tenía noticias de ese mundo y claro, cuando descubrí Lekuona aquí, que estaba yo explicando a artistas vascos y estaba un poco aburrida de siempre los mismos, pues dije, hombre, esto hay que trabajarlo. Y es verdad que me metí muy a fondo, eso es la verdad. Fue una verdadera aventura. Abentura handi hau aurrera doa bai berarentzat, baita agian bere laguntzari esker ahaztuta geldituko ez diren bi artistentzat ere.